Bueno, quienes se dedican a la investigación académica conocen perfectamente esta pesadilla. Lidiar con datos supercomplejos, correr las pruebas estadísticas y luego intentar darle formato a todo ese desastre en un reporte impecable estilo APA. Es literalmente una batalla cuesta arriba. Esas horas perdidas frente a la pantalla intentando descifrar qué significa cada número en un software opaco es una experiencia que nadie quiere repetir. Pero hoy vamos a cambiar el juego. En este análisis exhaustivo vamos a explorar una herramienta innovadora que vive directamente en el navegador. Vamos a desarmar y dar nuestra opinión técnica sobre StatSim Pro, basándonos en las fuentes, para ver de qué se trata realmente todo este ruido. Para organizar esto, nuestra agenda de hoy tiene 6 puntos súper rápidos. Empezamos con el desafío de la tesis, luego vemos exactamente qué es StatSim Pro, revisamos su motor personalizado y la privacidad, pasamos al análisis y la exportación en formato APA, checamos su asistente de inteligencia artificial integrado y para cerrar vamos con la validación y el veredicto final. ¡Vamos a darle! Punto número 1. El famoso desafío de la tesis. Quienes investigan en ciencias sociales o psicología chocan de frente, casi a diario, con una barrera metodológica gigante. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el análisis estadístico frustra a tanta gente? Pues resulta que la respuesta está en la desconexión enorme entre la matemática pura y dura y la interpretación humana. Tradicionalmente, el software lanza tablas infinitas, llenas de números y valores P, y asume que por arte de magia todo eso se va a traducir a un lenguaje académico coherente. Al final del día, son horas y horas mirando resultados confusos sin tener la menor idea de cómo redactar la conclusión. Y justo aquí es donde vemos el cambio de paradigma. Miren, pasar de los programas tradicionales, esos que son carísimos, pesados y que hacen perder horas, a la filosofía de StatSim Pro es como pasar de la noche al día. Hablamos de tener el análisis y, ojo, la interpretación pedagógica con un solo clic. Y lo mejor, de forma gratuita y súper accesible. Es un salto gigante desde la frustración técnica pura hacia algo que realmente fluye. Pasamos al número 2. ¿Qué es exactamente StatSim Pro? Ya sabiendo cuál es el dolor de cabeza, esta herramienta no llega a presentarse como una simple calculadora más. Para nada. Es una suite estadística completísima. Lo verdaderamente asombroso es que ofrece todo el ecosistema en un solo lugar. O sea, va desde un simulador para crear bases de datos súper realistas, pasa por un analizador con rigor nivel laboratorio y paneles de gráficos completamente interactivos, hasta llegar a un redactor de marco teórico impulsado por inteligencia artificial. Todo esto pasa ahí mismo, en la pantalla. Cero descargas, cero instalaciones raras. Número 3. Vamos a hablar del motor personalizado y de un tema vital, la privacidad. Si nos asomamos debajo del capó, las decisiones de arquitectura son una locura. El detalle de oro aquí es que los datos jamás de los jamases abandonan el dispositivo. Como todo se procesa al 100% en el navegador, sin usar bases de datos en un backend, la privacidad de la investigación está absolutamente garantizada. Además, al estar construido de forma nativa con Vanilla.js y usar su propio motor visual, al que llaman statvis.js, se quitan de encima esas bibliotecas pesadísimas. El resultado es algo increíblemente ligero y rapidísimo. Vamos al punto número 4, el análisis en sí y la exportación a APA. Ya en la práctica, este flujo de trabajo se siente súper natural. Es como, paso 1, ingresamos o simulamos la información. Paso 2, analizamos las variables. Paso 3, interactuamos con los gráficos. Y el gran final, se exporta directo a un documento de Word con formato APA 7. Y no solo se exportan los números, sino que ya viene con todas las interpretaciones pedagógicas redactadas en un lenguaje súper claro. Una maravilla. Algo que definitivamente hay que destacar de este análisis es que el sistema actúa casi como un asesor metodológico en tiempo real. No se limita a hacer cálculos, realmente asegura el rigor científico porque verifica los supuestos estadísticos automáticamente, como la normalidad o la homogeneidad de varianzas. E incluso elige la prueba correcta, como una T de Welch o una Mann-Whitney, sin que nadie tenga que intervenir manualmente. De paso, previene esos temidos falsos positivos aplicando cosas súper robustas como la corrección de Holm. Número 5. Hablemos del asistente de inteligencia artificial integrado. Ahora bien, cuando metemos inteligencia artificial para redactar un marco teórico, sabemos que el riesgo de cometer faltas a la integridad académica se dispara si no se hace con cuidado. Por eso, el sistema opera bajo una regla de oro que es absolutamente inviolable. Toda idea
tiene que llevar su cita. Punto. La IA no tiene permitido alucinar ni inventar datos mágicamente. Tiene que apegarse al pie de la letra a la matriz de artículos académicos que ya se le seleccionó. Básicamente, la IA aquí funciona como un director de orquesta. Lo único que hace es organizar el marco teórico tomando datos exclusiva y únicamente de la literatura proporcionada. Distribuye las fuentes de forma rotativa para que el texto quede equilibrado. Jamás inventa información de la nada y, como cereza del pastel, genera las referencias en formato APA automáticamente. El control de la información real siempre se mantiene del lado humano. Y finalmente, el número 6. La validación y nuestro veredicto final. Para saber si esto de verdad sirve, las fuentes sometieron a la herramienta a una evaluación súper rigurosa contra los gigantes de la industria. Y bueno, el nivel de exactitud matemática es brutal. Hicieron una prueba de correlación de Spearman con la misma base de datos y el resultado del motor del navegador coincidió exactamente, decimal por decimal, con los resultados de IBM SPS. Estamos hablando de una diferencia literal de 0. Y esa exactitud no se pierde en otras pruebas, como las de normalidad. Es más, a veces el software tradicional recorta los resultados y simplemente dice que el valor es menor a 0.01. Pero este motor personalizado va un poquito más allá y entrega el valor exacto usando una aproximación de Dallan-Wilkinson. O sea, da un resultado todavía más preciso y útil. En resumen, la opinión y el veredicto técnico nos da un 100% rotundo. La herramienta logra entregar el 100% de su procesamiento de forma local, igualando a la perfección el nivel de precisión del software comercial de toda la vida, pero tomando por completo la pared técnica y las licencias que cuestan una fortuna. Hay una frase súper poderosa en el manifiesto de este proyecto que dice: el pensamiento crítico no se reemplaza, se potencia. Y es totalmente cierto. Automatizar la parte aburrida de las matemáticas y el formato APA no busca quitarle mérito a la capacidad analítica. Todo lo contrario. Al quitar del camino esa mecánica tediosa, la mente humana, que es irreemplazable, queda 100% libre para lo que realmente importa: pensar, hacer buenas preguntas e innovar. Está clarísimo que democratizar estas capacidades marca un antes y un después en el mundo académico. Ver que la rigurosidad científica se puede tener a la mano desde cualquier navegador web sin perder ni un gramo de privacidad o exactitud matemática nos deja pensando: ¿cómo va a transformar todo esto el futuro de la investigación? ¿Qué nuevas puertas se van a abrir para la ciencia y el aprendizaje ahora que las herramientas son para todos? Es un panorama realmente fascinante y, la verdad, apenas estamos viendo la punta del iceberg.